Esta es la guía de táctica más completa. La táctica se ve muy complicada cuando pensamos en que existen más de 50 temas tácticos diferentes y que se necesitan resolver miles de ejercicios para mejorar. En esta lección te voy a enseñar un sistema sencillo que podrás usar para encontrar tácticas a favor en tus partidas y para detectar a tiempo las tácticas que favorecen a tu oponente. Vamos a estudiar este sistema paso a paso para entenderlo completamente. Luego te mostraré cómo se aplica en la práctica en segundos. Rápidamente una definición de táctica. La táctica en el ajedrez consiste en operaciones de corto plazo que buscan una ventaja inmediata, algo como dar jaque mate o ganar material. En contraste con esta, la estrategia busca mejorar tu posición gradualmente acumulando pequeñas ventajas con la esperanza de que finalmente consigamos una posición ganadora. Los ejercicios de táctica en general tienen un problema. Cuando estás resolviendo uno, ya sabes que existe una combinación ganadora de antemano, probablemente un sacrificio, y entonces buscas desenfrenadamente movimientos donde se entrega material sin considerar nada más. De esta manera puedes resolver ejercicios de táctica, pero esto no garantiza que puedas encontrar combinaciones y ni siquiera tácticas sencillas en tus propias partidas. Es por eso que necesitas un sistema universal, y que te voy a enseñar para encontrar jugadas tácticas o movimientos buenos al mismo tiempo. Bien, analicemos esta posición de una partida del campeón mundial EWE, juegan las blancas, y para empezar te digo que debe existir una precondición, que es la que te ayuda a encontrar tácticas en tus partidas. Esa precondición es que debes buscar movimientos de ataque. Siempre movimientos de ataque porque atacando es como ganas la partida. Esa debe ser tu forma de pensar. La forma tradicional es un poco diferente. Los jugadores de ajedrez normalmente empiezan a mirar sus piezas y dónde les gustaría moverlas. Es como que solo miran su posición y piensan en cómo les gustaría que fuera. Lo que te estoy sugiriendo acá es completamente opuesto. En lugar de pensar en tu posición, debes poner atención en el lado opuesto del tablero, en la mitad en el territorio de tu oponente, y preguntarte cómo entrar ahí para tomar o atacar algo. Es un giro de 180 grados en tu mente para pasar a modo ataque. En este modo ataque, vas a empezar a buscar movimientos que sencillamente creen amenazas en la mitad del tablero de tu oponente. Y eso te ayudará enormemente, porque los movimientos de ataque son los más poderosos y al mismo tiempo limitan las opciones disponibles. Por ejemplo, en este caso, si pensamos en los movimientos que se pueden hacer en la mitad del tablero de las negras, encontramos que en realidad no son muchas las opciones. El caballo puede entrar aquí, es una opción. También el peón podría dar un paso adelante, entrando en la mitad del tablero de las negras. Y la torre es la otra opción, entrando en E6, aunque esto sería un sacrificio que es necesario calcular. El caso es que son pocas las opciones realmente, y es muy sencillo identificar estas opciones, y así es como se encuentran movimientos de ataque independientemente de si hay un sacrificio involucrado o no. Aquí entra en juego la primera idea principal que debes aprender para considerar si hay que hacer un sacrificio o qué hay que hacer. Es la idea de las debilidades. Ver debilidades en la posición del oponente es como un campanazo de alerta que te dice que puedes empezar a pensar en atacar ahora mismo para sacar ventaja. ¿Y qué clase de debilidades existen? Hay tres. La primera es un rey débil. Esto significa un rey que está expuesto o que está restringido. El segundo tipo de debilidad son las piezas que están colgando. Piezas que no tienen una defensa suficiente o que realmente no se coordinan muy bien. Es posible que se defiendan una a la otra, pero están muy lejos o simplemente es posible que puedan en algún momento ser capturadas. En este caso vemos, por ejemplo, a la dama. Bueno, la dama no tiene protección, es una de esas piezas que están colgando, pero la torre, a pesar de que la dama la está protegiendo en este momento, tiene una protección muy débil. Esta protección se puede romper en algún momento y esa torre puede caer. Por lo tanto, podemos considerar que estas piezas están colgando. Y el tercer tipo de debilidad son las casillas y peones débiles. Por ejemplo, aquí el peón de F6 es débil y si las negras tienen que retirar su dama de esta línea, vamos a poder tomar este peón tranquilamente. Un peón débil o una casilla débil es aquel que está en la mitad del tablero del oponente y que no está defendido. Idealmente no puede ser defendido por un peón. Por ejemplo, la casilla E6 es débil porque no tiene un peón que la defienda y podríamos meter una pieza allí como el caballo, por ejemplo.
Y en contraste a esto, por ejemplo, tenemos la casilla E5, que no es débil, porque esa casilla sí tiene un peón que la defiende. Si pusiéramos una pieza allí, simplemente las negras podrían tomarla. Entonces, una casilla como E6 sí es débil. Al igual que el peón de F6, hay varias debilidades en el territorio negro y las vemos aquí señaladas. Cuando hablamos de debilidades nos enfocamos en las filas quinta y sexta, en este caso de las negras. Cualquier peón o casilla que esté allí sin defensa de otro peón. En esta posición concreta diríamos que las mayores debilidades de las negras son este peón y estas dos casillas. Entonces, en resumen, vemos que las negras tienen aquí los tres tipos de debilidades combinadas. Su rey está expuesto, tiene piezas colgando y varias casillas débiles, especialmente casillas que están cerca al rey. Y esto se convierte en una alerta que nos dice que existe el potencial para encontrar una combinación o un ataque ganador aquí. Ese es el paso 1, hemos encontrado las debilidades. Tan pronto como vemos las debilidades en la posición del oponente, pasamos al paso número 2, que es encontrar los movimientos candidatos que se aprovechan de esto. Y aquí hay un consejo importante. Vamos a buscar, a revisar primero movimientos forzosos, es decir, aquellos movimientos que obligan a que tu oponente responda. Y tenemos tres tipos de movimientos forzosos, que son los jaques, las capturas y las amenazas. En ese orden de importancia, el jaque es el movimiento más forzoso. Cuando damos un jaque, por ejemplo aquí, como se podría dar por ejemplo con dama por F7, es un movimiento malo, pero es simplemente un ejemplo de jaque. En este caso, tu oponente está obligado a responder y sus opciones son muy limitadas. El siguiente tipo de movimiento forzoso son las capturas. Si aquí, por ejemplo, tomáramos la torre, otra vez un movimiento malísimo en este caso en particular, pero es para ilustrar la idea, tu oponente usualmente tendrá que recapturar. Y así es fácil calcular porque es una línea predecible. El último tipo de movimiento forzoso son las amenazas o movimientos de ataque. Estos son menos forzosos que todos porque tu oponente puede tener opciones alternativas, aunque usualmente lo van a obligar a reaccionar. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que vamos a considerar en este caso en especial? Repito que son movimientos de ataque en la mitad del tablero del oponente, para tomar o atacar algo. Entonces, con la dama podríamos tomar aquí en alguno de estos puntos, pero no haríamos absolutamente nada. En cambio, si jugamos ahora caballo E6, este es un movimiento candidato que definitivamente hay que considerar. Es un movimiento de ataque que amenaza por segunda vez a la torre. Si las negras lo tomaran, entonces nosotros podríamos recapturar con la torre y estaríamos golpeando a la dama y al peón de F6. Sería perfecto para las blancas porque la torre entraría en juego y al mismo tiempo se estaría obligando a las negras a cortar la protección de la torre, que precisamente decíamos que es una protección débil. Pero no todo es tan bueno, porque si nos devolvemos aquí cuando se juega caballo E6, las negras no están obligadas a tomar, podrían jugar torre E8 en cambio. Y esto sí va a ser malo para las blancas porque la torre ataca todas nuestras piezas por la columna y van a ganar material en la siguiente jugada. Por eso, aunque caballo E6 sea un buen movimiento a considerar, no funciona en este caso. ¿Cuáles son los otros movimientos? En lugar del caballo podríamos avanzar el peón H. Y esto es un movimiento de ataque, aunque no mucho. Se mete de todas formas en la mitad del tablero del oponente. El problema es que no crea una amenaza inmediata. Es importante considerarlo, pero es un movimiento que dejaríamos para lo último si no hay ningún otro movimiento forzoso que funcione. Pensaríamos en tomar en G6 o en avanzar hasta H6. Estando allí en H6, restringiríamos el movimiento del rey, pensando tal vez en alguna idea de jaque mate o algo así. Pero la desventaja de este movimiento, como decimos, es que es el menos forzoso de todos. De hecho, cuando se juega H5, las negras ni siquiera están obligadas a hacer nada y pueden usar su tiempo para jugar otra cosa. Por ejemplo, torre G8, que nos ataca a la dama y a la torre en el fondo, y las negras sacarían ventaja de esto de inmediato. Así que en realidad
jugar H5 en este momento sería malo. La opción final que tenemos, que también es un movimiento forzoso y que hay que considerar, es torre E6, a pesar de que estaríamos sacrificando la torre. Lo que pasa es que hemos notado que las negras tienen varias debilidades en su posición y esto es lo que nos hace pensar que podemos entrar en modo de ataque. Entonces, cuando consideramos este movimiento nos damos cuenta que golpeamos a la dama, también al peón de F6 y las negras tienen que reaccionar obligatoriamente. Lo que deben hacer o lo que están obligadas a hacer es a recapturar y luego de esto nosotros podemos jugar caballo por E6, donde atacamos por segunda vez a la torre, pero peor de todo es que amenazamos dar jaque mate. Y las negras, al no poder evitarlo, tienen que rendirse. Y este es el sistema completo que puedes usar para encontrar movimientos de ataque apropiados, así como sacrificios en una partida real, sin importar si sabes de antemano que hay una combinación presente o no. Siguiente ejemplo, y nuevamente no vamos solo a encontrar el movimiento, sino que vamos a aplicar el sistema que ya aprendimos para hacerlo. Juegan las negras y lo primero que tenemos que pensar es qué debilidades tienen las blancas en su posición. ¿Qué señales vemos que nos digan que podemos empezar a pensar en ataques tácticos concretos en esta posición? Bien, podemos ver primero que el rey está supremamente restringido y al mismo tiempo las piezas negras ya apuntan hacia allí. Lo otro que vemos es que el peón en A3 es débil, pero un plan de atacar por allí sería muy lento. Así que lo principal que nos vamos a enfocar es que el rey es débil y podemos empezar a pensar en tácticas que se aprovechen de esto. ¿Cómo encontramos esas tácticas? Bueno, ya lo sabemos. Buscamos movimientos forzosos, jaques, capturas y movimientos de ataque. En cuanto a jaques, aquí tenemos dama por H2. Obviamente estaríamos entregando la dama, pero después de eso podríamos seguir con caballo G4. Así que este movimiento es importante considerarlo. Y dado que hemos detectado que existen buenas tácticas para aprovechar, entonces podemos pensar en sacrificios también. Bueno, aparte de dama por H2, ¿qué otra cosa? Lo otro que vamos a ver, bueno, ya no hay más jaques directos, lo otro que tenemos son las capturas. Y en cuanto a capturas tenemos, por ejemplo, torre por G2. Sin embargo, en este caso, si hacemos torre por G2, las blancas simplemente van a recapturar y con esto no logramos nada. Lo único que hacemos, de hecho, es mejorar esta torre, la torre contraria, que ahora empezaría a presionarnos. Así que esto sería malo. ¿Qué otra captura podemos hacer? Bueno, tenemos torre por A3. Y esto es algo para tener por ahí, recordar en algún momento, pero en realidad no me gusta mucho, es muy lento. Entonces llegamos finalmente a los movimientos de ataque. Ya vimos jaques, capturas y ahora pasamos a movimientos de ataque. Entonces, de estos, las negras podrían jugar caballo G4, amenazando jaque mate con dama por H2. O incluso también un jaque mate directamente con el caballo en F2. Por lo tanto, caballo G4 es una opción interesante. ¿Qué otra cosa más hay acá? Bueno, finalmente vemos que está torre H3. Un movimiento muy interesante que presenta muchas amenazas sobre el punto H2. Por lo tanto, es un movimiento que también hay que tener presente. De manera que hemos encontrado nuestros movimientos candidatos que son dama por H2, caballo G4 y torre H3. Tenemos tres y si alguno de estos funciona, lo vamos a jugar. Que si hay un movimiento de ataque que sea efectivo, usualmente va a ser la opción más fuerte. Ya si ninguno de estos temas funciona, entonces buscaremos otra cosa más sencilla. Entre estos tres movimientos ahora, ¿cuál calcular primero? Por supuesto que vamos a calcular el más forzado, que es el jaque. El único jaque directo aquí es dama por H2. Es muy sencillo de calcular porque las blancas están forzadas a recapturar. ¿Qué más hacen? Después de rey por H2, entonces tenemos caballo G4 jaque. Sigue siendo fácil de calcular porque es el único jaque que podemos dar en la posición. Y luego de que el rey va a H1, aquí sí ya hay algunas opciones. Podríamos seguir con caballo F2, jaque. El rey entonces iría a H2 y estaríamos realizando un jaque perpetuo. Eso ya sería algo porque podríamos repetir movimientos y conseguir un empate,
lo cual está bien porque en la posición inicial las blancas tienen 2 peones extra, pero hay algo más. Aquí en lugar de hacer caballo F2 jaque, tenemos un movimiento forzado que es torre H3 jaque. Porque después de esto, después de que las blancas que están obligadas a tomar, podemos dar sencillamente jaque mate. Un bonito jaque mate y así es como se resuelve este ejercicio. Esta es la solución. Lo mejor de esto es que cuando regresamos a la posición inicial, descubrimos que no es necesario conocer los 50 o más temas tácticos que existen. Soy un gran maestro y probablemente no sería capaz de hacerte una lista de los 50 o todos los que sea que existen. Por ejemplo, cuando se hace aquí dama por H2, no estoy seguro de cómo se le llamaría a esto. Puede ser destrucción del enroque o atracción del rey a una casilla vulnerable o cualquier otra cosa. El caso es que no tiene ninguna importancia saber el nombre de esto, ni conocer el tema. Simplemente estamos siguiendo un sistema donde atacamos las debilidades si existen, empezamos a buscar movimientos forzados y luego escogemos unos movimientos candidatos. Si uno de esos funciona, perfecto, ganamos. Ya terminando, tenemos aquí un ejercicio donde tú vas a aplicar el sistema en la práctica. Analiza si puedes encontrar la combinación ganadora para las blancas aquí, aplicando lógicamente el sistema que te acabo de enseñar. Y luego de eso escribe por favor tus razonamientos en los comentarios. Por otro lado, te invito a inscribirte en la lista de espera para tomar el curso Las 7 claves para la victoria. Este es uno de nuestros cursos más exitosos que te enseña paso a paso cómo jugar para ser un experto en el ajedrez. Este curso se abrirá por un tiempo limitado. En los próximos días recibiremos nuevos estudiantes. Si te interesa, inscríbete ahora mismo para informarte cuando esté disponible. Gracias por haber estudiado esta lección, que estoy seguro que te será de utilidad para toda la vida.